comenzamos la unidad España de la Restauración a la Guerra Civil 1874-1939. Con estos vídeos explicativos vamos a empezar con el primer punto, la Restauración Monárquica 1874-1898. Podríamos trasladarlo, incluso ampliarlo hasta 1902, cuando comienza el reinado de Alfonso XIII. Si nos fijamos en esa fecha, 1898, es por los graves acontecimientos que va a sufrir España en ese desgraciado 1898, con la derrota en Cuba, la pérdida de Cuba y Filipinas y el fin del Imperio Español. Vamos a analizar, como hemos dicho, la restauración monárquica en estos tres puntos. El primero y más importante, el sistema canovista. No hay que perder de vista, no obstante, los nacionalismos y, por último, la ya mencionada crisis del 98. El sistema canovista. El sistema canovista es el sistema político configurado por Antonio Cánovas del Castillo, que tenía un carácter conservador y se fundamentaba en un sistema parlamentario liberal, pero poco democrático. Veremos sus características. Existían dos grandes partidos. Para que funcionase el sistema canovista necesitaba dos grandes partidos. Por un lado, el Partido Conservador, que era partidario del inmovilismo político, la defensa de la Iglesia y el orden social, y por otro lado, el Partido Liberal. Se mostraba inclinado a un reformismo de carácter más democrático, laico y social. La estabilidad del sistema se vio favorecida por la redacción de una nueva constitución, un marco constitucional, la Constitución de 1876, de carácter moderado, que facilitará el intercambio entre uno y otro partido. Pero comencemos desde el principio haciendo un breve repaso. Se cae la República, deslocado el gobierno republicano de la Primera República y con Serrano en el poder, y el general Martínez Campos da otro golpe de estado para traer de nuevo la monarquía a España. De ahí la restauración borbónica, porque volverán los Borbones. Aunque Alfonso llega al poder de la mano de un general, Martínez Campos será un político conservador, en este caso Antonio Cánovas del Castillo, el que se encargue de procurar al rey una España estable en la que reinar. Cánovas lo vio claro, debería alejar siempre los extremismos, tanto carlistas, republicanos como los movimientos militares, para establecer una monarquía muy controlada, ¿vale?, de corte liberal. Pero todo se redujo a un intercambio de posiciones. Cuando gobernaba Sagasta, ahí haciendo la comida, era Cánovas del Castillo el que comía y viceversa. España siempre quedará en un segundo plano. La estabilidad vendría, por tanto, de la alternancia pactada de los dos partidos mayoritarios en el poder, el de Cánovas, el Partido Conservador, y el de Sagasta, el liberal fusionista. Pero para que funcionase estos intercambios de poder, había que calmar al ejército, asegurar y sobre todo asegurar los resultados electorales. Así se amañaban las elecciones, con el famoso pucherazo. El presidente elegía a los diputados, que debían ser elegidos. Los gobernadores civiles pasaban esa lista, esa información a los caciques locales. Un cacique es la persona que en un pueblo o comarca ejerce excesiva influencia en asuntos políticos, y los caciques de cada municipio conseguían los votos que les habían pedido, o incluso algunos más, para el candidato elegido. En las Cortes se formaba el nuevo gobierno con los diputados elegidos. Este sistema se conoce como encasillado. Ejemplos de corrupción en las elecciones y de pucherazo. Por ejemplo, el sacerdote: ¿habéis votado ya a los candidatos que os recomendé? Sí, padre, 4 veces. Es decir, habían introducido 4 papeletas con el candidato que tenía que salir. También había elecciones donde donde votaban incluso personas que ya habían fallecido, siendo esto totalmente imposible. Sin embargo, este sistema tuvo un pequeño problema, una situación conflictiva en 1885, cuando el rey muere, Alfonso XII, a causa de la tuberculosis, y Alfonso XIII todavía no ha nacido, ¿vale? Es un hijo póstumo. Por lo tanto, la que va a mantener este sistema fraudulento será su esposa, María Cristina de Habsburgo. María Cristina siguió el consejo de su difunto marido y el sistema parecía funcionar. Republicanos, demócratas y anarquistas, aunque no pensaban lo mismo, no intervenían en los asuntos políticos de España. Poco a poco eso fue cambiando. La tranquilidad no es eterna, pronto se torcerían las cosas. Hubo conflictos, empiezan las guerras de Marruecos y las sublevaciones en Marruecos, y la puntilla final
sería el asesinato de Cánovas del Castillo en San Sebastián, y Sagasta no le duraría mucho más. En 1902 desaparecería el gobierno. Por lo tanto, los dos grandes protagonistas y líderes de los partidos desaparecerían, y con ello entraría en crisis el sistema de la Restauración, sistema canovista, sistema de turnismo político. Todos esos nombres son correctos. A continuación vamos a analizar los nacionalismos. El afianzamiento de un Estado centralizado y uniformista provocó la emergencia de movimientos nacionalistas en protesta a este sistema turnista que hemos visto. En Cataluña, la Renaixença, un movimiento que reivindicaba la lengua y la cultura catalana, dio paso a organizaciones políticas que pedirían la autonomía de Cataluña. Por su parte, en el País Vasco, la abolición de los fueros, después de la derrota carlista, generó un movimiento de protesta que culminó en la creación del Partido Nacionalista Vasco. En Galicia, por su parte, se mantuvo el galleguismo durante muchos años como un movimiento cultural, pero con pocas o escasas repercusiones políticas. La crisis de este sistema, o la puntilla final, se la daría la crisis del 98. En 1895 estalló una nueva insurrección en Cuba por la incapacidad de la administración española para hacer reformas políticas, dotarla de autonomía y reducir el control económico. Además, Estados Unidos apoyaba a los insurrectos a causa de los aranceles que impedían el comercio entre las colonias, los estados de Estados Unidos y la colonia española de Cuba. El fin del conflicto llegó en 1898, cuando Estados Unidos declaró la guerra a España tras el hundimiento del acorazado Maine en el puerto de La Habana. Después de una corta guerra, se firma la Paz de París y España, que fue derrotada, perderá sus últimas colonias: Cuba, Puerto Rico y Filipinas.